Muy bien. Bueno, señores, primero que nada, buenos días, buenas tardes para los que están en Europa y quizás más temprano en otras latitudes. Hoy la Academia tiene la misión de presentar un webinar muy interesante referido a la aplicación de tecnologías de punta en el mundo de la seguridad. Pero para conocer esas tecnologías de punta, tenemos que basarnos en los criterios y en los comentarios de los especialistas. Hoy nos toca el tema de los drones y lo hemos titulado algo así como los drones aliados o enemigos, las dos caras de la moneda, ¿no? Para eso vamos a contar hoy con un especialista a nivel mundial, que es el ingeniero Rafael Antonio Padilla Cepeda, de la República de Colombia. Para presentar a Rafael, es ingeniero industrial, especialista en mercados de la Universidad Javeriana. Ha sido director de operaciones de Datanet de Colombia, director de ventas para el Pacto Andino y Centroamérica de Detection System Inc., director regional para Colombia, Ecuador y Centroamérica de Bosch, muy conocida empresa Security System, el gerente para Colombia y Ecuador de Anixter, y actualmente preside el capítulo colombiano de World UAV Federation, la cual nos va a explicar en detalle esta federación, por qué y dónde se fundó y cuál es su función principal. Yo creo que sin molestarlos más y perder mi tiempo ni el de ustedes en comentarios que no enriquezcan esto, vamos a dejarnos con el especialista, que es Rafael Padilla, al cual le cedo la palabra. Y bienvenido, Rafael, y muchas gracias por tu tiempo y tu buena voluntad de compartir tus importantes conocimientos con tus colegas iberoamericanos. Carlos, al contrario, muchísimas gracias, pero muy amable por esta invitación y por la oportunidad de compartir sobre un tema que cada vez es más candente y cada vez es más complejo en nuestro escenario. Empecemos por explicar que es tan candente y tan complejo el mundo de los drones que generó no una, sino varias entidades asociativas, de las cuales la más significativa en el mundo hoy es World UAV Federation, que nace en Shenzhen. Y les cuento por qué en Shenzhen. Esa zona, más la de Zhuhai, en el sur centro de China, es la zona con la más alta concentración de fábricas dedicadas, bien sea a elaboración completa de sistemas aéreos no tripulados o de muchos de sus componentes. La persona que ustedes ven aquí, Jin Kai Yang, era el director de la Asociación Industrial de Shenzhen y fue quien encontró un beneficio muy importante en agremiarnos a todos. Bien, ¿de qué se trata? Un motor de alcance global para promover el desarrollo regional. Lo que buscamos es poder vincular a muchas de las iniciativas que se están adelantando a nivel mundial a nuestro mercado local, porque efectivamente las necesidades, las características, las normativas son diferentes y particulares. Entonces, muy bien. Lo más importante de todo, hagámonos una idea del mercado, muy rápidamente. Partimos de tres grandes bloques: recreativo, comercial y militar. El recreativo y el militar son tal vez los más conocidos, en el sentido de que todos hemos visto por ahí alguna vez volando un Phantom o algún pequeño dron de los que venden en almacenes de cadena. Y en lo militar creo que todos tenemos la imagen de estos aparatos que tienen como una cabeza ovoide, que han sido protagonistas en películas y en un montón de cosas. Sin embargo, aquí es importante aclarar dos cosas. Todo el tema militar puede exceder las cifras que ven ustedes acá, pero sin embargo, considerar
que esto es una industria de 30.000 millones de dólares en recreativos y comerciales, es algo monstruosamente grande. Ojo, aquí estamos hablando de, además, todo lo que tiene que ver sus sistemas internos, que esencialmente son de comunicaciones y control, los sensores, que son un mundo completamente aparte, ¿sí? Y todas las aplicaciones de control y procesamiento de datos. Al final de cuentas, los drones son útiles en la medida de la capacidad de la unidad de procesamiento de datos a la cual estén ajustados. Detrás de todo este ejercicio, la ICAO, International Aviation Association, el ente regulador del Tratado de Montreal, es quien a nivel global rige los destinos y las guías del desarrollo de la industria de drones. En Latinoamérica hay una propuesta en curso, que es el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano, en algún momento dado conocido como el RAC 91, y en términos generales, cada país tiene sus variantes de la regulación. Aquí ven ustedes algunos sobre una línea de tiempo. Dos temas muy importantes. Estados Unidos siguió un camino de autorizaciones por excepción y Europa, la EASA, siguió un camino de autorizaciones por tipo de operación. En algún momento dado llegan a ser muy parecidos, pero el concepto original sí cambia. En Estados Unidos es el Part 107 y en Europa la EASA lo definió como las certificaciones de drones básicos. Entonces, aunque al final de cuentas conducen a que, primero, todo operador recreativo de drones tenga que hacer un registro, y segundo, que desde lo más básico, desde lo más elemental, cualquier operador comercial o profesional de aeronaves tenga que pasar por un curso especializado. De ahí para adelante estamos todos prácticamente de acuerdo. ¿Qué es importantísimo tener en cuenta? Dice esta frase: en aeronáutica se hace lo indicado o estipulado en lugar de lo no prohibido. Nuestra vida normal podemos hacer todo lo que no está prohibido. Si yo voy a tomar un vuelo de Miami a Ciudad de México, el controlador aéreo me dice: usted sale por la pista tal, toma vector tal, toma nivel de vuelo tal, procede hasta tal indicador, y tú sigues esa. Es decir, en aeronáutica uno hace lo que le va diciendo el controlador de tráfico aéreo, y es muy importante siempre tener presente que, a pesar de su tamaño, a pesar de su flexibilidad y de sus características, las aeronaves no tripuladas, sin importar cuál, son aeronáuticas. Son aeronáuticas. Muy bien. Típicamente, el escenario aeronáutico es las aeronaves tripuladas, están los aeromodelos. Los aeromodelos han estado aquí antes de los drones por mucho tiempo. Están las aplicaciones de globos y aerostatus, que siguen vigentes en todas las autoridades aeronáuticas del mundo, ¿sí? Y están dentro de los tripulados los comerciales y los privados, que tienen diferentes escenarios para su operación. Aquí ustedes ven una línea muy simpática que dice integración RPAS de Remote Pilot Aircraft System entre 500 y 400 pies. Ese es uno de los primeros temas en los que el mundo aparente está casi de acuerdo. Toda operación de drones no licenciada en prácticamente cualquier lugar del mundo va a ocurrir por debajo de los 500 pies sobre el nivel del terreno. Todo lo que se pase de ahí va
o a requerir un permiso aeronáutico o va a requerir eventualmente un proceso de certificación aeronáutica como tal. En otro punto en que estamos más o menos casi de acuerdo a nivel mundial es en el tipo de operaciones. VLOS quiere decir Visual Line of Sight. Las operaciones de drones no reguladas van a ocurrir en ese escenario. Quiere decir que yo voy a poder operar un dron hasta 500 pies, siempre y cuando siempre lo tenga a la vista, sin necesidad de permiso. Está bien, van a poner unas condiciones, en algunas partes no se puede sobre zonas pobladas o no se puede sobre multitudes, pero en general esas dos condiciones prevalecen. Me permiten una excepción, el EVLOS, que es cuando yo puedo extender mi alcance en razón a un operador, a un observador en la mitad, que me permite a mí tener conciencia situacional de lo que sigue más adelante. Estos dos escenarios a nivel mundial, en términos generales, se resumen más o menos a 700 pies y hasta 1500, perdón, 700 metros y hasta 1500 metros, más o menos. Varían un poquito entre los diferentes países. Esto ya nos pone en una situación muy delicada. O sea, imagínate yo tratando de volar un dron pequeño a 500 metros, ya tengo dificultades para verlo y tener clara conciencia de cómo está la aeronave. Para ver los demás. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro escenario general? Hay un principio en el mundo aeronáutico que es el de colaboración. Entonces, se busca que cuando yo esté haciendo cualquier operación, yo pueda declarar mi presencia para que cualquier otro operador en la zona pueda tener claridad de dónde estoy y recíprocamente, por eso se llama colaboración, recíprocamente yo tengo información de la presencia de otros en la misma zona. El propósito de eso es mantener la seguridad del espacio aéreo y prevenir incidentes. Las clasificaciones de las aeronaves no tripuladas en el mundo han tenido un montón de opciones, un montón de cosas. Aquí vemos una por características de vuelo y otra por características de la aeronave. Por ejemplo, aquí cuando ustedes ven HALE, eso quiere decir High Altitude Long Endurance. Son los grandes aparatos militares que, por ejemplo, en el otro lado correspondería a los grupos 4 y 5. Solo que aquí entonces ya le ponen algunas características un poco más detalladas de peso y tamaño de la aeronave. Nosotros en el mundo comercial, el 90% del tiempo estamos operando entre el grupo 1 y 2, porque la gran mayoría de los aparatos para aplicaciones comerciales son de hasta 55 libras, perdón, de máximo peso de despegue, 25 kilos. Entonces, ese es el tercer dato en el que estamos prácticamente de acuerdo en el mundo. 25 kilos es hasta donde yo puedo trabajar aplicaciones comerciales y o de recreación sin meterme en temas de certificación aeronáutica y otras cosas por el estilo. Entonces, ya tenemos 3 parámetros, digamos, ampliamente difundidos mundialmente: los 500 pies de altura, los 700 metros de alcance y los 25 kilos de peso de la aeronave. Lo que está por debajo de esas 3 cosas va a terminar convirtiéndose en el escenario no regulado. Lo que exceda cualquiera de los 3 va a operar en un ambiente regulado
y restringido. Muy bien. Partiendo de eso, pero pues, ¿cuál es el interés y el tema de los drones? El fundamento es el siguiente. La capacidad de hacer vuelos totalmente programados en automático, no digo no supervisados, digo en automático, y que permitan repeticiones. Si ustedes miran esta primera imagen aquí a la derecha, superior derecha, yo puedo sobre una vía, sobre una línea del tren, sobre el cauce de un río, poner una serie de marcaciones geográficas de waypoints y indicarle a la aeronave que haga este recorrido y la aeronave va a seguir exactamente ese patrón. Imagínense si yo estoy recorriendo un oleoducto. Esta es la herramienta perfecta. El tema es que entonces después, dentro de un mes, yo puedo venir e indicarle al dron, mira, tengo guardado este recorrido, vuélvelo a ejecutar y yo puedo tomar las imágenes de hace un mes y las de hoy y empezar a hacer patrones de comparación. Fíjate, tú que pones perdón, Rafael, el ejemplo de los oleoductos, como seguridad, como vigilancia, como seguridad, sí, de esas instalaciones. Inspección en términos generales. Seguimos entonces con la limitante de los 700 metros, ¿no? Siguen siendo bajo control visual, ¿no? No, ajá, porque acuérdate que esos 700 metros y ese control visual es para operaciones no reguladas. Entonces, yo hoy en día puedo hacer un vuelo de 5 o de 10 kilómetros sobre un oleoducto, pero paso por un proceso de permiso. Perfecto, ok. Y te dan, en Estados Unidos se llama el 333, antes se llamaba 333, ahora tiene otro nombre. En Colombia se llama una operación tipo B, y en cada país ya hay más o menos, un poquito más o un poquito menos, pero un procedimiento de permiso para hacer ese tipo de vuelos. ¿Que es engorroso? Fíjate que cada vez es más sencillo. Cada vez es más sencillo. Entonces, se está volviendo fluido. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? A partir de esas características, de capacidad de vuelo programado, automático y repetible, la información que los drones generan adquiere un valor muy alto, porque esta información de la cuarta dimensión, que es la superior, pero además georreferenciada, marcada, medible, se vuelve muy importante para una cantidad muy grande de usuarios, no solamente en infraestructura, en agricultura, en protección ambiental, en un montón de campos. Entonces, lo siguiente que le da valor a los drones es la capacidad de cargar diferentes tipos de sensores. Entonces yo puedo cargar sensores de video de alta definición, sensores de video para fotogrametría, puedo cargar sistemas de video infrarrojos, puedo cargar sensores térmicos y además con termografía, porque puedo hacer medición de temperatura. Cada vez están más de moda por sus aplicaciones los sensores LIDAR. Puedo, por ejemplo, en materias geológicas cargar magnetómetros, y más recientemente para ciertas aplicaciones ambientales incluso vemos radares de apertura sintética. Entonces, si tú le agregas a la capacidad de vuelo repetido, la capacidad que tiene el dron de cargar diferentes sensores, incluso de hacerlo de manera intercambiable, resulta que no solamente puedes recorrer el mismo parámetro aéreo, sino que puedes generar información distinta. Entonces, yo puedo recorrer el oleoducto con una cámara de alta definición y puedo, con base en eso, mirar el estado de la ruta del tubo como tal. Puedo recorrerlo con una cámara térmica, ¿sí? Y puedo ver dónde se pueden generar fugas, por ejemplo, en las juntas de las partes del tubo. Luego puedo recorrerlo con una cámara espectral y puedo ver la calidad del bosque alrededor del oleoducto, que es de las cosas que las autoridades ambientales siempre preguntan. Entonces, fíjate que con el mismo aparato puedo generar información distinta sobre el mismo parámetro, y ahí aparece una
una aplicabilidad de negocio muy importante para los drones. Sin embargo, pues el tema al final de cuentas, yo estoy generando un montón de información con los drones. Como dije antes, una parte fundamental de cualquier sistema de drones es, bueno, ¿a dónde recibo toda esa información y qué voy a hacer con esa información? Entonces, aquí pongo dos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Tú puedes hacer seguimiento de vehículos e incluso puedes lograr que un dron siga a un vehículo, porque no porque el dron lo esté haciendo, es porque donde tú estás recibiendo la imagen estás haciendo un procesamiento de analítica de video. En la parte de más abajo, ustedes ven, esto es un campamento de exploración, y entonces tú puedes ver cómo avanza el campamento de exploración, pero también podrías ver cómo están desforestando una zona protegida en un parque natural. Pero esto no lo hace el dron, esto lo hace el software que procesa las imágenes generadas por el dron. Entonces, todas las soluciones de drones adquieren un valor adicional en la medida de la aplicación en la cual esté recibiendo, procesando esa información para generar productos finales. Ahí está el verdadero valor para cualquiera que quiera operar un dron. Y fíjate que esto puede ser incluso desde seguridad, la aplicación más elemental. Lo que tienes en las dos imágenes de abajo puede ser fácilmente una inspección perimetral en una instalación muy grande. Bien, los drones por excelencia, ¿cuáles son? Sí, señor, los multirotores. En multirotores hoy en día tenemos todo tipo de opciones, de espectros muy grandes, muy pequeños, y cada vez más capaces. Yo habría una clasificación. Los drones eléctricos, los multirotores eléctricos, hoy en día más o menos llegan a una hora y algo de vuelo, difícilmente más allá. Es un intercambio que haces entre el peso de la batería y la capacidad de desplazamiento horizontal o de sostenibilidad de la aeronave. Entonces, en ese combinado es muy difícil lograr más tiempo de vuelo, pero hay versiones híbridas. Entonces, en las versiones híbridas puedes llegar a conseguir 3 horas de vuelo, 3 y pico horas de vuelo, porque los motores de combustión interna de formato pequeño, pues llevan desarrollándose mucho más tiempo y todavía son más eficientes. En cualquier circunstancia, aquí vemos el aparato, la pantalla superior es mi telemetría como operador, donde yo tengo todas las indicaciones de vuelo, y abajo mi estación de control de tierra, pero mi estación de control de tierra hoy en día puede ser algo tan pequeño como esto, que es un controlador de un dron pequeñito, al cual yo simplemente le instalo aquí encima mi dispositivo móvil, y esto nomás ya es mi sistema de control. Así de sencillo. La tecnología se ha simplificado de una manera impresionante. Otro tipo de drones que yo encuentro cada vez más interesante y pienso que por aquí va a haber un desarrollo muy grande, es de los sistemas que combinan el despegue vertical, pero la transición a un vuelo horizontal, aprovechando un perfil alar. Y la razón es que al momento en que tú haces la transición y generas sustentación sobre una superficie física estática, pues la eficiencia de vuelo crece de manera sustancial. Entonces, especialmente en temas de seguridad, donde yo, por ejemplo, necesito hacer inspecciones de larga distancia en una vía férrea o en el perímetro de una instalación muy grande, como puede ser una instalación petrolera, una instalación petroquímica, este tipo de aparatos van a traer unas ventajas muy interesantes para agregar a las soluciones de seguridad. Y en escala siguiente, creo que los dispositivos VTOL van a cada vez ser más utilizados. Obviamente, aquí estamos hablando de una escala superior,
Aquí ya estamos hablando de operaciones todo el tiempo con permiso, pero puedo en este tipo de estructuras, de productos, encontrar sistemas, perdón que diga, o decir, de precio $500,000, pero es que les digo, $500,000 es un montón de dinero, pero si tú puedes con $500,000 detectar a tiempo de impedir el derrame sobre una estructura petrolera que te cuesta arreglar 2 o 3 millones de dólares, estás hablando de una ecuación que hace sentido para la empresa de petróleo. Entonces, este tipo de dispositivos con capacidades de vuelo de 6 horas, 8 horas, con diferentes tipos de sensores, sin ser dispositivos de aplicación militar, van a empezar a utilizarse con mayor asiduidad en aplicaciones civiles. Hay una modificación a los multirotores que, por lo menos en nuestro caso, ya no como asociación, sino como empresa, estamos, por ejemplo, poniendo en marcha. Se trata de contenedores de despliegue remoto que internamente tienen una aeronave y este contenedor lo alimentas y lo conectas a algún sistema de comunicaciones que esté disponible en la zona y resulta que tú puedes tener el dron en un parque nacional natural para despliegue inmediato, disponible 24 horas y controlado desde tu oficina central. Esto le da a los drones la posibilidad de ser respuesta inmediata para un montón de casos, pero montones y montones de casos. En algunos de los modelos que he conocido, si ustedes alcanzan a ver aquí esta plantillita al fondo, esta plantillita al fondo es un tren de baterías. Entonces, cuando la aeronave entra, aterriza y se repliega, un sistema le quita la batería, esa la pone abajo y le pone una nueva para que vuelva a salir inmediatamente. Creo que por este lado, el impacto en seguridad va a ser el mayor. Para los que están en seguridad, este tipo de soluciones pueden ofrecerles una ampliación de servicios, pero muy, muy grande para entregarle a sus clientes una cantidad de ventajas adicionales sobre los servicios que ya proveen. Pero para mí como empresa puede ser muy interesante, porque si yo, por ejemplo, tengo una base de estas desplegada para una compañía de petroquímica, tengo otra para una compañía de transporte y tengo otra para un puerto, igual los tres los puedo controlar desde mi oficina y los puedo operar desde mi oficina. Entonces me estoy ganando unas eficiencias que empiezan a volverse muy interesantes en mi negocio de servicios. ¿Tienes algún ejemplo, perdón, Rafael, algún ejemplo sobre el uso de contenedores para transporte de mercancía, en fin, de paquetería? En transporte de mercancías no te sé, pero sí te tengo un ejemplo que golpe ayuda a esclarecer. Hay una empresa que creo que es muy conocida por nosotros que se llama Unilever. Es una empresa de estas de bienes de consumo masivo. Unilever en la región andina tiene 7 plantas. Tiene un dispositivo de estos desplegado en cada planta y todos los dispositivos se gobiernan desde la oficina que tienen aquí en Colombia. Un solo operador está pendiente de las 6, más la local, y permanentemente están haciendo recorridos perimetrales y vigilando las rutas de desplazamiento y acceso a las fábricas de los camiones. Entonces es un dispositivo que a ellos les empieza a generar una cantidad de beneficios, porque además están viendo las imágenes de las aeronaves no tripuladas al lado de las imágenes y demás información que les generan sus sistemas de seguridad tradicionales.
el Video Management System, el Access Control System, el sistema de parqueaderos, el sistema de control de entradas y de garitas, el sistema de seguimiento de los camiones, etcétera, etcétera. Entonces, ya tú lo que estás haciendo es agregando una plataforma adicional a una cantidad de información, solo que esta plataforma adicional tiene la virtud muy grande de poder interactuar desde el punto de vista de respuesta con tu compañía de vigilancia, con el grupo de HSEQ de la empresa, etcétera, etcétera. Otro concepto muy importante a tener en cuenta es el de las aeronaves no tripuladas alimentadas por un cable o por un cordón umbilical, si lo puedo llamar de esa manera. Aquí lo que sucede es que yo el dron lo mantengo permanentemente conectado a una base de energía en tierra que me da una extensión en el tiempo de vuelo. Entonces, un caso aquí de ayer, que había un partido de fútbol internacional, entonces lo que hicieron fue, el dron se despliega 2 horas antes del partido, estuvo en el aire todo el tiempo del partido y 2 horas después del partido. Este dron puede hacer este movimiento, ¿sí? Porque esto es un cable que, según el modelo, puede tener entre 100 y hasta 120 metros. Pero lo importante es que tuviste todo el tiempo una imagen aérea dando apoyo al dispositivo en tierra para controlar el acceso y luego evacuación del estadio de fútbol. Pero haz de cuenta, por ejemplo, que tú tienes un cliente, una compañía industrial que va a montar un nuevo tanque de procesamiento para melazas. Y entonces los 2 días de ese proceso va a tener gente entrando y saliendo de la fábrica y todo lo demás. Pues despliegas un dispositivo de estos y tienes los 2 días una imagen aérea de todo lo que esté pasando. Y entonces tienes un control adicional sobre el proceso de ese montaje de ese tanque de melaza en la fábrica. Aquí hay un caso muy particular, muy interesante, y es que en el caso, por ejemplo, de situaciones de emergencia, uno de los temas que se vuelve muy útil para esta aplicación es que en lugar de un sensor, de una cámara de estas como la que se ve aquí, tú puedes montar aquí un relevo de comunicaciones. Incluso puedes montar aquí una microcelda GSM. Y eso lo que te permite es que en el caso de la atención de una emergencia, que hubo un incendio forestal o un derrumbe o no sé, habilites un canal de comunicaciones que reemplace la infraestructura perdida temporalmente por efecto de la catástrofe y permita a la gente de tierra que está operando comunicarse entre sí. Ese es uno de los correlatos más interesantes de esta aplicación. En aplicaciones militares, infortunadamente tenemos muchísimas, pero muchísimas. Voy a referirme a algunas. Muy bien. La primera imagen que está aquí, ustedes ven unos Humvees. Este es un sistema Skydio, que es un sistema táctico que pueden portar unidades de infantería que les permite tener conciencia situacional en su teatro de operaciones inmediato y de esa manera poder verificar, corroborar, planear sus movimientos. Al lado, en la parte superior, tú tienes una aplicación de reconocimiento. Tienes un escenario de batalla y tú puedes utilizar aeronaves en vuelos programados haciendo un escaneo del terreno y ese escaneo del terreno te da la información de ubicación, posición, accidentes geográficos, despliegues de las puertas adversarias, qué sé yo, toda esa cantidad de cosas para planificar tus movimientos, etcétera.
Uno de los temas más candentes es el de las hordas de drones. Las hordas de drones van a tener una capacidad muy variada, porque hay de estos que siguen una imagen termográfica que puede ser la imagen de una persona, como puede ser, lo que ven aquí a la izquierda, la capacidad de deshabilitar vehículos de diferentes tipos de manera automática. ¿Cuál es el concepto aquí? Que tú puedes lanzar una cantidad de aeronaves hacia un escenario aéreo X y estas aeronaves, por su inteligencia artificial a bordo, eligen y atacan un objetivo X. Hay una variante de esta que ya es muy famosa, que se vio en bombos y platillos en la guerra, en el conflicto, no fue guerra, perdón, conflicto reciente del Nagorno-Karabaj, donde Azerbaiyán, utilizando aeronaves no tripuladas suministradas por Turquía, y digo Turquía porque es que Turquía es un país de los que más avanzado está en esta tecnología, pudieron, dicen algunas fuentes, inhabilitar más de 200 vehículos blindados, incluyendo tanques de Armenia, con ataques aéreos, y al que le cause curiosidad, resulta que es que la parte superior de los tanques es la más vulnerable porque su blindaje está enfrente y costados. Entonces, hicieron a partir de eso un caso para todas las escuelas militares del mundo, porque el tema es muy, muy efectivo. ¿Ven ustedes este que está aquí abajo? Lanzado, esto es un aparato real israelí, y se llama municiones circundantes. Lo que hace esto es, yo puedo disparar un dispositivo que se queda siguiendo un patrón en una zona, y cuando en esa zona entra un móvil, un X, que corresponda a los parámetros de blanco que se le han programado, esta munición que ha estado esperando realiza un ataque de manera autónoma. Ahí sí es autónomo. Ahí es donde vienen una cantidad de cosas de riesgo moral y ético. Finalmente, aquí en la parte inferior izquierda, quiero resaltar un concepto que probablemente vaya a ser un impacto gigantesco en el tema de la guerra aérea, que es el Loyal Wingman. El Loyal Wingman es cuando una aeronave, sea en este caso un transporte como un C-130 o un avión de caza u otro, puede actuar de manera coordinada con aeronaves no tripuladas que le permitan, por ejemplo, detectar con mayor alcance, portar armas adicionales, o incluso, un tema muy interesante, tú puedes tener uno de estos con detección adicional, uno con misiles adicionales y otro con combustible adicional para alargar el tiempo de la misión de todos. Entonces el de combustible es el primero que sacrificas, que pues ya entregó su combustible a todos, permitió extender la misión y cumplió su misión. ¿Qué implicación tiene todo esto? Al final de cuentas, en el campo de la guerra, vas a tener que construir una red de información, de detección, de control, de planeación muy grande, muy sofisticada, que va a traer un beneficio enorme, y es que va a ser un multiplicador de la eficiencia de esa fuerza. Una compañía que tenga la capacidad de fuego de un batallón que pueda tener la capacidad de fuego de una brigada casi que de ese estilo. En lo militar va a haber en este segmento unos impactos muy grandes, y sin meterme mucho en el tema les anuncio que es donde los países menos avanzados encuentran una muy buena relación de inversión
beneficio. Y hasta de equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, también. Que antes era impensable. Bueno, si tú eres un país que no tiene cómo desarrollar un F-35 o algo por el estilo, sí puedes desarrollar un sistema de Loyal Wingman para los pocos aviones que tienes y convertirlos en un multiplicador. Entonces, tu inversión resultó con un muy buen apalancamiento. El escenario de drones, muy rápidamente contado, es el que acabamos de ver. Y ahora, ¿cómo puedo yo entrar aquí? Constituir, configurar, armar un programa de drones, esencialmente tiene 4 pasos que cada paso lo puedo, digamos, poner en mi escala. Pero el primero de todos, dijimos hace un momento que los drones eran aeronáutica. Entonces necesito una plataforma de gestión aeronáutica. ¿Cuál es el ejemplo típico? Yo tengo que llevar la cuenta de las horas de vuelo de cada aeronave. Para esa aeronave tengo que llevar las cuentas de las horas de vuelo de cada motor. Tengo que llevar las cuentas de cuántas veces he sincronizado mi GPS. Tengo que llevar las cuentas de cuántas veces he utilizado mi gimbal porque se desgasta. Entonces necesito una plataforma que me ayude a hacer todo eso. Obviamente yo no necesito pilotos, no necesariamente pilotos en los drones, pero sí necesito la experiencia aeronáutica y los servicios profesionales aeronáuticos para configurar mis procesos. Por ejemplo, y un tema muy sencillo, es que en el caso de las bases remotas, de despegue remoto de drones, nosotros en cada una de esas bases tenemos que poner una estación meteorológica. Y antes del vuelo, consulto la estación, porque si allá tengo un tema de milímetros de mercurio que no me ayudan y tengo una cobertura de nubes baja, pues yo ya sé que no voy a poder volar. ¿Sí? O que si vuelo es un riesgo muy alto. A eso me refiero con todo ese tipo de características aeronáuticas. Luego, por supuesto, tengo mis aeronaves con todo su conjunto, con todo su hardware. Y un tema muy importante, cada vez más importante, el de la conectividad. Si tocamos un momento el mundo de ciberseguridad, ¿sí? Los casos en los que alguien ha tomado control de un dron y ha podido hacer algo con ese dron no son pocos, son muy conocidos. Es más, hace un momento, Carlos, hablábamos de Irán y hay un episodio muy famoso, muy reconocido, donde Irán confunde la señal de GPS de un dron y lo hace aterrizar en su país y a partir de ese dron hace ingeniería inversa. Conectividad implica ciberseguridad a toda prueba para tener operaciones de drones confiables. Todo lo anterior me configura, al final de cuentas, un sistema de administración y control remoto de flotas. Tengo que tener en cuenta que al final de cuentas, si yo soy una compañía de vigilancia y seguridad y tengo varios clientes y con varios clientes estoy utilizando aplicaciones de drones, me acabo de convertir en una pequeña aerolínea. Necesito tener administración y gestión total de esa pequeña aerolínea y que esa pequeña aerolínea tenga los links con mis procedimientos de calidad, con mis procedimientos de operaciones, con los permisos que hay que manejar. O sea, ¿quién en la empresa autoriza un vuelo? ¿Es el supervisor de zona? ¿Es el jefe de operaciones? ¿Es quién? Todo ese tipo de cosas deben organizarse y típicamente plasmarse en un manual. Por lo menos en Colombia, por ejemplo, la Aerocivil, a cualquiera que está trabajando con drones, le exige una cosa que se llama su manual de operaciones, que no es otra cosa que el compendio de cómo voy a manejar este escenario. Y yo tengo que decir eso con detalle. Encima de eso, y ya un poco más del lado de la autoridad, necesitamos
eventualmente y más pronto que tarde, que los sistemas de drones y los sistemas tripulados se puedan ver y pueda haber una conciencia situacional conjunta. Y eso sí es un trabajo de la autoridad aeronáutica principalmente. Sin embargo, por ejemplo, en Europa, en EASA tuvo una cosa que se llamó requerimiento 13, que condujo a que ya hay 3 casos en operación de espacio aéreo compartido. Y uno de esos está Finlandia, Suecia, Letonia, Estonia, Polonia. Y en ese escenario, que además si tú lo imaginas un momento en el mapa, que es alrededor del Báltico, ya tú puedes mandar drones con paquetes desde un lado al otro del Báltico con plena identificación y conciencia situacional para aeronaves privadas, comerciales y para los controladores de tráfico aéreo. Es, en mi conocimiento hasta ahora, el primer gran escenario de integración aérea donde ya los drones forman parte de un solo sistema de control. Hay otro caso que conozco menos, el de Singapur. Y Singapur puede ser en este momento el lugar del mundo donde la integración de drones sea la más efectiva y la más avanzada hasta ahora. Aunque esto va a ser un tema de la autoridad, este va a ser, el día que esto empieza a funcionar en cada país, es el gran disparador, la gran catapulta del negocio de drones. Porque a partir de esto, de un sistema UTM, que quiere decir Unmanned Traffic Management, tú puedes garantizar la seguridad del espacio aéreo. Entonces, todo lo que hemos hablado antes de los permisos y de tener que llevar un plan de vuelo y una cantidad de cosas, empieza a volverse un solo escenario automatizado y conjunto. Y las operaciones con drones empiezan a ser muchísimo más frecuentes y muchísimo más variadas. Un sistema muy complejo, porque incorporar los vuelos tripulados, los vuelos con los no tripulados en un escenario, si ya se conoce que el tráfico aéreo es una labor bien compleja, ¿no? Que gracias a Dios existe la tecnología, si no sería imposible. Pero gracias a los avances tecnológicos es que podemos entonces pensar en ese tráfico que se va a multiplicar a la N. Claro, este cambio va a venir de manera escalonada. Hay varios sitios donde ya está operando. Fíjate que en Latinoamérica, el primer país con un UTM integrado con su control de tráfico aéreo es Uruguay, a través de la DINASIA, que es la Autoridad de Tráfico Aéreo del Uruguay, y ya tienen una implementación oficial, validada y andando en Latinoamérica. Es la primera de Latinoamérica. Obviamente, perdón, Uruguay es un país con un tráfico aéreo que de golpe no se compara al de Brasil o al de Chile. Claro, está bien. Pero está funcionando y ya lo tienen andando. Fíjate tú. Es un modelo a seguir. Exactamente. Exactamente. Bien. Esencial a la operación de drones, sin importar que sea la mía o una integrada, tarde o temprano todo confluye en un centro IT integrado. Y ese centro IT integrado tiene que tener un montón de cosas para que cumpla la función de habilitar esta industria como negocio. Lo primero, por supuesto, recibir toda la información. Recibir información de un montón de fuentes, de cada dron, de cada operador, del controlador de tráfico aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que permitir automatización de algunas funciones, o sea, tiene que tener una capacidad de proceso con base en unas aplicaciones residentes. Tiene que tener la capacidad muy grande de exportar información a un montón de sitios. Si yo soy un operador que quiere hacer un vuelo, voy a decirte, en la cuenca del Canal de Panamá,
¿sí? Este sistema me tiene que mandar a mí la información de los aviones que están despegando de Tocumen para que yo tenga clara conciencia del tráfico aéreo que está sucediendo en los alrededores, en la vecindad. Entonces, tiene que tener la capacidad de esa exportación y presentación de datos. Tiene que tener la capacidad de almacenar y guardar de manera segura toda la información generada, porque cualquier incidente hay que venir aquí a mirar el antecedente, qué pasó, las circunstancias, etcétera, y tiene que generarme la ciberresistencia. Tiene que generarme la ciberresistencia. Tiene que tener la capacidad de resistir ataques cibernéticos. Al final, en ese mismo centro IT, tú lo que consigues es que múltiples capas de aplicaciones convivan y se sobrepongan con el fin de generar un escenario operacional conjunto. Y ese es el propósito. Que tú puedas ver la operación de helicópteros, que tú puedas ver dónde hay torres de energía que tienen una lámpara porque son muy altas, que tú tienes una visual de dónde se está haciendo una operación agrícola de drones, que tú puedas tener una conciencia situacional de dónde hay una práctica de sistemas de emergencia, donde están los bomberos haciendo unas pruebas con sus drones y cosas por el estilo. Y eso es lo que se llama un multi-layer system, que al final tú, de manera programada, organizada, puedes de diferentes capas ir generando la interfase de usuario con la información que es más relevante. Porque va a haber un momento aquí donde tengas tanta información que el operador va a enloquecer. Entonces este proceso de multilayer y de hacer una priorización te permite a ti tener los ojos es sobre lo crítico, lo más importante, pero manteniendo por debajo y inmediato para consulta todo lo cotidiano. Muy bien. Para toda gran cosa hay un antes. Las aeronaves no tripuladas que pueden convertirse en una cantidad de oportunidades de negocios, a su vez, pueden ser un problema. Y son un problema en muchísimos escenarios. Podemos hablar de un escenario que conocí aquí en Colombia, de una empresa que tiene un cultivo de cannabis, que ahora el cannabis se está volviendo un tema comercial mundial, y resulta que le estaban volando un dron para hacerle el conteo de matas y mirar la forma como tenían diseñado el cultivo, para copiarles el diseño del cultivo. Porque el diseño del cultivo influye en la productividad y una cantidad de cosas. Imagina, espionaje industrial en un cultivo de cannabis. Hasta el escenario más, digamos, notorio que ha habido hasta ahora, el ataque que sufrió la refinería de Aramco en Arabia con una incursión masiva que se dice fueron 126 dispositivos aéreos no tripulados en total, que generaron una paralización de esa, la refinería más grande del mundo, si mal no recuerdo, por casi 5 semanas. O sea, y entre esos dos hay un montón de cosas. Entonces, lo primero, la detección. La detección de aeronaves no tripuladas acepta varias cosas, pero la clave es combinar. Yo puedo detectarlos por el audio, los puedo detectar por video. Hay sistemas de video para hacer esta detección de móviles en el espacio aéreo. Lo puedo hacer por radar y lo puedo hacer por un sniffer de radiofrecuencia. Y puedo poner todas 4 a funcionar juntos. Todo depende de qué tan crítica sea mi instalación a proteger. Hay unos casos de referencia muy interesantes. Obviamente, en este caso puntual es Francia hace poco tuvo un boom de prensa porque alguien, por demostrar la vulnerabilidad, metió un dron en una planta nuclear. Y al otro lado estaban unas personas a las que conozco que son muy conocedores de ramos, se llama Cerber, Jean-Luc, instalando un sistema antidrones con todos los juguetes en esa planta.
Típicamente, los sistemas antidrones se manejan con una serie de dispositivos de detección de cualquiera de los tipos que acabo de mencionar, y esos dispositivos de detección se despliegan de acuerdo con su característica para hacer una cobertura sobre un área que es un área de interés para el conjunto. Entonces yo empiezo a manejar tantos dispositivos de detección como necesite para lograr la zona de cobertura. Esta zona de cobertura que ustedes ven aquí es un ejemplo real de un muelle de carga de crudo, ¿sí? Y entonces este tipo de despliegue se hizo porque resulta que aquí en la zona circundante que hay una playa y pasó efectivamente que alguien volando un dron en la playa perdió control y terminó en las instalaciones de crudo. Los sistemas de detección son de diferentes tipos y diferentes tipos de instalación. En lo particular encuentro que el tema de radares es muy importante. Una razón, los drones más pequeños tienen una sección transversal tan chica que tratar de detectarlos por video o por audio es muy difícil. Entonces tienes que utilizar principalmente, ¿sí? Radares de barrido electrónico, de escaneo electrónico. Esto que ustedes ven aquí es una antena plana porque es de barrido electrónico, no es el típico radar que es de barrido mecánico donde mueve la antena, sino que es de barrido electrónico, porque el pulso del barrido electrónico es el mecanismo más, digamos, apropiado, que puede más fácilmente detectar objetos muy pequeños en un espacio aéreo de cobertura, por la forma como los haces se manejan y se despliegan en el espacio. Pero, Rafael, perdón, con respecto a eso, ¿nos puedes dar luces acerca del alcance o las limitaciones, visto al revés, como su antivalor, de estos elementos de detección? El alcance, ¿hasta dónde llega? Mira, de diferentes soluciones que conozco, he visto algunas que dicen que hasta 5 kilómetros. Por el tamaño de los drones y la sección transversal que generan, más allá de 2 kilómetros es muy difícil. 2 kilómetros es razonable para un perímetro de protección con la tecnología actual. Okay. Luego de que tú haces tu despliegue de equipos, tienes tu aplicación integrada, tienes la parte de contramedidas. En la parte de contramedidas hay una serie de elementos muy importantes a tener en cuenta porque típicamente funcionan de dos maneras. O interfieres la señal de control del dron o interfieres la recepción de la señal de GPS del dron. Técnicamente las dos cosas son posibles. Incluso algunos fabricantes dicen, yo puedo no solo interferir la señal de control, sino tomarme el control del dron y hacerlo aterrizar en donde digan. Ok, eso puede ser, eso puede ser. Pero por el otro lado, en la gran mayoría de nuestros países, las normas de comunicaciones y las normas de radiofrecuencia no te permiten legalmente negarle la señal a alguien o interferir la señal de alguien. Tú tienes que tener un waiver, un permiso de algún estilo, o haber sustentado un caso o algo de ese estilo. Entonces aquí hay todavía un tema en normas de comunicaciones que no está resuelto y que en la gran mayoría de nuestros países todavía no tiene una legislación de aplicación directa. Queda a criterio entonces en cada caso del funcionario, lo cual es terriblemente mortal para la seguridad. Exactamente. Exactamente. Te vas a encontrar con un escenario de ese estilo. Estos señores que están aquí, que dicen Fortem, agregué esta imagen de ellos porque son el único que conozco que tiene una contramedida física que se llama el Drone Hunter. Y es que ellos pueden desplegar uno o varios de estos drones con un dispositivo mecánico
que al final de cuentas es una red de un material de alta resistencia y muy bajo peso, que guiado por el sistema de detección va e intercepta al intruso y con la red lo atrapa y lo descuelga. Si es un intruso que viene de, digamos, tipo avión, volando, en horizontal, dos dispositivos Drone Hunter pueden desplegar una red para que lo enrede y lo neutralice. Este concepto es un concepto bien difícil. Depende muchísimo de la calidad de la señal de radar, porque el interceptor está buscando es la ubicación que el sistema de radar le está dando, pero tiene una ventaja importantísima, Carlos. Imagínate por un momento que yo estoy atacando una instalación petroquímica con un pequeño interruptor térmico. Si yo en algún momento dado neutralizo el dron y cae, todavía tendría la capacidad de causar el daño. Al atraparlo y llevarlo a una zona de disposición, sí estoy neutralizando por completo la posible amenaza. ¿Sí? Alguien nos habló de un caso de un dron con Amtrax tratando de generar pánico en un evento. Drone Hunter lo atrapas, lo llevas a la zona de disposición y no sucede que el dron, por efecto de neutralizarlo, carga en el sitio donde está la multitud y de todas maneras genere un daño. Este es un tema muy interesante desde el punto de vista de seguridad. Es un tema muy interesante desde el punto de seguridad. Lo que pasa es que venderlo todavía es muy difícil, porque cuando tú tratas de vender esto diciendo, mire, un dron de $4,000 con 500 gramos de cualquier material explosivo puede generar un daño de $2 millones en su planta petroquímica, necesitas justificarlo, suscitarlo muy bien para que alguien te diga, ah, sí señor, gástese $500,000 en una solución de este estilo. Pero ya lo estamos viendo, como te dije, Francia, plantas nucleares, en Estados Unidos está empezando a hacer también para este tipo de aplicaciones, en aeropuertos está empezando a funcionar, y en algunos puertos para prevenir que usen drones para llevar hasta los barcos cargas no permitidas, drogas y cosas por el estilo, para que las tripulaciones las lleven después. En términos generales, uno de los mensajes más fuertes respecto al tema de drones es la integración IT. Si ustedes ven la imagen un poquito esta previa que teníamos aquí arriba, esta de Forten. El sistema de protección de drones tiene que estar ligado con el sistema de videovigilancia de la ciudad, con el sistema de vigilancia del estadio, con el sistema de control de tráfico de los semáforos y todo lo demás, porque es ahí donde empieza a generar un valor agregado significativo en su aplicación. Entonces, desde el punto de vista de lo que ya existe, ¿sí? Nosotros ya tenemos sistemas de video, de comunicación en nuestros sistemas IT. Toda solución de drones, en alguna u otra medida, termina integrándose a un sistema para contribuir a lo que ustedes ven aquí en rojo, el manejo de riesgo. Aquí en la mitad, ¿sí? Enlazado con todos estos otros, es donde al final un sistema de drones tiene más valor, pero además tiene valor muy grande un sistema de drones como servicio. ¿Sí? Porque es donde yo como integrador, yo como empresa de seguridad o como otro tipo de empresa, un Indra, un Sonda o cosas por el estilo, puede darle a ese tipo de soluciones mucho amplio espectro y amplia conectividad. Y sobre la conectividad, déjame aquí trato de resaltar una cosa que es muy importante. Permítanme aquí un segundo. Aquí es esta, ahora sí. Al final de cuentas, esto que dibujo aquí es un poco un escenario general, urbano,
donde los drones pueden hacer una cantidad de funciones. Pero esto que está aquí es la más interesante de todo. Estamos ya en pruebas en diferentes países donde el dron tiene a bordo una tarjeta SIM card. Es más, ni siquiera es una tarjeta SIM. Es un eSIM soldado en el mismo circuito de control del dron. ¿Sí? Ese eSIM viene para M2M únicamente. Y ese 2M, y esa eSIM es agnóstica a la red 5G. Lo que me permite eso es que donde quiera que haya una cobertura de esta red, que puede ser en cualquiera de los escenarios urbanos que vemos aquí arriba, yo voy a tener un dron desplegado remotamente, controlarlo desde mi oficina y el operador 5G será el regulador UTM. Y generas aquí un escenario totalmente controlado para operaciones de drones en escenarios urbanos de este estilo. ¿Sí? Aquí van a aparecer, ahí sí, las famosas aerorrutas para delivery. No sé si tú te acuerdas, muchos años atrás, una tira cómica de Hanna-Barbera que se llamaba Los Supersónicos, que mostraba los aparaticos volando por el aire en un sentido o en el otro, y hay varias películas que los muestran. Bueno, este concepto de poder manejar directamente sobre las redes 5G el sistema de UTM de control de tráfico aéreo es el que al final de cuentas va a habilitar realmente cosas como el paqueteo, temas de muestras de servicios médicos, el tema de los desfibriladores que en algunos países se han probado para presentar respuesta inmediata a casos de accidentes cardíacos de personas en la calle y cosas por el estilo, para temas de tráfico, para un montón de cosas. Porque todo va a estar aquí, centralizado en la red 5G. ¿Y por qué la red 5G? Por el ancho de banda y por la mínima latencia. De forma tal que si yo desde aquí doy un control a un dron vinculado a mi red y el dron está operando en, voy a decirte algo, en Valencia, si de aquí a allá tengo un puente y en ambos extremos tengo una red 5G, la respuesta allá a mi comando va a ser casi inmediata. Y eso es lo que se necesita, que la respuesta a mi comando sea casi inmediata. Bueno, cuando empezamos con todo este tema del World UAV Federation, ¿sí? Hablábamos de un escenario general. Este mapa que ustedes ven aquí, que es un mapa de Latinoamérica, esos puntos que ustedes ven en color como un poco naranja, medio rojizo, son la concentración poblacional, la concentración de población. Creo que es fácil deducir a qué se refiere. Y lo que quiero decir con esto es las enormes posibilidades de aplicaciones de drones que podemos trabajar en dos escenarios. La primera, ustedes imagínense por un momento que todos estos puntos rojos están conectados o por vías férreas, o por carreteras, o por puertos. Entonces, todo lo que tiene que ver con inspección de infraestructura que une todos estos usos urbanos es una oportunidad para el negocio. Una de las más interesantes. Todos los países compartimos esta gran plataforma verde que hay que cuidar, todo el tema de protección ambiental. Protección ambiental tiene un tema enorme de cuidado del agua fresca. Obviamente está toda nuestra base agrícola. Nuestra base agrícola está esencialmente concentrada aquí en la costa de Brasil, el más importante, en las planicies de Argentina, las más importantes. Obviamente, los temas frutales de Chile y los temas intercordillera de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Hay una cantidad enorme de oportunidades en el tema de energía. Todavía generamos energía en sitios muy distantes de donde la consumimos. Entonces tenemos unas redes de transporte muy grandes. Tenemos que hacer mantenimiento y cuidado
de las redes de comunicaciones que están desplegadas por toda esa zona. Son miles y miles y miles y miles de torres por todas partes que es necesario mantener. Y tenemos finalmente un escenario en nuestra región importantísimo, el de extracción de recursos minerales naturales. Ahí incluyo a petróleo, a cobre, a estaño, a acero, bueno, en este caso es hierro, mineral de hierro, que en todo nuestro continente es una actividad muy, pero muy profusa, y en todas esas operaciones, las aplicaciones de drones pueden contribuir de manera significativa a la eficiencia y a la protección ambiental. En el caso ya un poco más puntual de Colombia, más o menos estamos hablando de 20 o 25 mil dólares activos, es muy difícil tener la cuenta. En Colombia teníamos hace no mucho 300 operadores comerciales registrados como empresas operadoras formales de drones, no hablo de personas operando drones registradas. Tenemos una cosa muy simpática. La Fuerza Aérea es un competidor en el mercado, porque la Fuerza Aérea es un operador de drones que, por ejemplo, le presta servicios a la Autoridad de Parques Naturales. Entonces, sí, aquí en Colombia puntualmente tenemos a la Fuerza Aérea compitiendo en el mercado. Puntualmente en Colombia tenemos pocos casos de fabricación local. Hay uno muy especial que es un programa promovido por el gobierno a través de lo que se llama la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. ¿Sí? Hay una importante actividad militar, pero pues por supuesto eso tiene que ver con las condiciones puntuales y únicas de Colombia en la región con respecto al tema de narcotráfico y al tema de la cantidad de bandas criminales, guerrillas y todo lo demás. En Colombia, como en el resto del continente, hay múltiples asociaciones. Hay múltiples asociaciones. En Colombia está la Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas, está la Asociación de Pilotos de Drones, está el Colombia Drone Group, y con todos estos nosotros tratamos de hacer un paraguas que trate de unificar y ayudar a promover en conjunto, porque unos están más concentrados en la parte de negocios, otros más concentrados en la parte de pilotos, otros más concentrados en el caso de cinematografía y cosas por el estilo. Y puntualmente en Colombia ya vamos en la segunda norma, es más, ya se está discutiendo la tercera, pero en todos nuestros países, en alguna medida, hay un escenario de estos ya avanzado, ya conocido, ya andando. Y lo que sí puedo resaltar es que este es un tema que apenas empieza. Apenas empieza. La punta del iceberg. Sobre nuestro enemigo o amigo, que era nuestro planteamiento al comienzo, la más importante conclusión es que está directamente relacionado con el operador que está detrás. Y no hablo solamente de un operador malintencionado. Hablo específicamente de un operador bien entrenado, conocedor, que haya hecho horas de práctica, que permanentemente esté volando, porque como en todo, si no estoy volando permanentemente, pierdo mi habilidad, pierdo mi destreza. Entonces, mi llamado final sería, Carlos, que para todo aquel que el tema de drones sea de interés, es de altísima retribución invertir en su gente y que sean muy preparados, muy, pero muy recurrentes en su desarrollo de habilidades y cumplir con las normas de los respectivos países. Muy bien. Bueno, Rafael, hemos recibido con mucha atención, ha sido gratamente importante la información que nos has dado, al menos como academia estamos muy felices de haber servido de puente para que tus conocimientos lleguen a tanta gente y que, como ustedes saben, y nosotros publicamos, estos webinars quedan
registrados, quedan a la orden en la plataforma de la academia, de Global Security Academy, para consultarlos en cualquier momento. O sea, ya pasaste a ser parte de nuestra biblioteca, Rafael, y por supuesto parte de nuestra galería de brillantes expositores, ¿no? Quisiera comentar varios chats. El de Diego Barbosa, por ejemplo, que necesita conversar contigo sobre unas soluciones de seguridad. Yo creo, Diego, que esa inquietud tuya la estamos solventando con los teléfonos y los datos del ingeniero Padilla para que se pongan en contacto y puedan conversar sobre las soluciones que tú estás buscando para tus requerimientos de control de riesgo. Luego tenemos otra pregunta que ahora sobre la necesidad de alimentación en puntos remotos a través de la energía solar, ¿no? Si existe efectivamente una capacidad de generación y almacenamiento de energía que permita a su vez darle poder a los drones para continuar su trabajo. Ese sería otro de los chats. A Carlos le podría contestar que conocí un desarrollo conjunto de varios países que inició la Universidad de Sao Paulo, y es un dron que tiene un ala, un plano alar muy extendido, que tiene en la parte superior unas celdas fotovoltaicas especiales de muy bajo peso, muy bajo peso, y el propósito de este dron era poderlo mantener volando por días sobre el Amazonas, haciendo diferentes misiones con el cuidado ambiental. Luego, sí existen ya algunos casos donde incluso en el mismo dron se montan las celdas solares para extender el alcance. O sea que existirían las dos posibilidades: alimentación de baterías a través de recepción de energía solar y alimentar baterías que serían cambiables, o también la posibilidad ya real que estás contemplando, que estás planteándonos, de los drones que tengan alimentación inmediata, y eso le permitiría proyectarlos en el tiempo de una manera bárbara, ¿no? Claro, pues, ahí la limitación es el mantenimiento de los motores que hagan la propulsión horizontal. Bueno, hay otra inquietud que estaba planteada. Déjame poner aquí el chat sobre... Pregunta Fernando Lamas: ¿cuál considera que es la aplicación maliciosa con más potencial de futuro desde el punto de vista de la criminalidad común y organizada, no terrorista, o la que más riesgo cree que presenta? Voy a responderle con un ejemplo de una que considero que es increíble. Se trata de un edificio de fiscalías donde en una oficina se estaba adelantando la diligencia de un proceso judicial contra un narcotraficante, ¿sí? Y a un dron comercial, a un Inspire, si alguno lo ha visto por ahí, un DJI Inspire, en lugar de la cámara, le colgaron un dispositivo de escucha. El dron lo pusieron a volar en la parte exterior del edificio con el dispositivo de escucha, con el fin de conocer lo que se estaba hablando dentro de la oficina. En mi concepto, ese tipo de espionaje, que puede ser, como en este caso de escucha, pero que puede ser de datos o de otro tipo de cosas, ese tipo de espionaje es lo que puede convertirse en la aplicación maliciosa, me gusta mucho ese nombre, la aplicación maliciosa más perversa de todas. Sí, el futuro de la tecnología nos obliga a estar cada día más informados de cuáles son los avances y cuáles son los nuevos riesgos, las nuevas amenazas que están rodeándonos y que nos están cargando de nuevas potenciales posibilidades de fractura en nuestras operaciones. Pero fíjate que yo estaba analizando lo que tú hablabas en una lámina, que era la integralidad.
una de las cosas fundamentales que tú planteabas era justamente que si bien la tecnología avanza, siempre va a estar el factor humano presente a nivel de análisis. Ese análisis, y en eso la academia hace su esfuerzo mayor en el curso del diplomado de análisis de riesgo, porque nuestros hombres de seguridad tienen que formarse de manera integral. Y fue un concepto que tú planteaste pusiste sobre la mesa. La integralidad, el conocer todos los elementos que puedan ayudarnos a definir nuestras amenazas, descubrir cuáles son los riesgos verdaderos para encontrar las soluciones. Esa formación integral es fundamental que la tengamos presente, y para eso hace una base académica primaria que permite entonces ir avanzando sobre esas nuevas tecnologías que son las que hoy hemos tenido acceso a esa información gracias a Rafael Padilla. Yo creo que otro de los elementos que llama mucho la atención y que tenemos que tener muy en cuenta es el elemento costo, ese retorno de la inversión en seguridad. ¿En qué medida se puede acelerar o se puede justificar cuando, si bien la inversión en esta tecnología, y generalmente la tecnología se puede calificar de alta o se puede ver como alta, si no se tienen bien definidos cuáles son los costos reales de inactividad o de suspensión de operaciones, tenemos que entonces verla como con relación a cuánto dejamos de invertir en otras herramientas de seguridad. Por ejemplo, vehículos para supervisión de zonas extensas, personal, sistemas de comunicaciones. O sea, hay una cantidad de elementos recurrentes que hacen que esa inversión, que en un momento se puede ver como alta, resulta que se ve disminuida en términos potenciales de efectos de presión sobre costos, porque tienes una disminución de otros tipos de costos. Entonces, allí creo que también la integralidad, volvemos al punto, ¿no? Ver el manejo de los riesgos como una materia que está linkeada en todos sus aspectos. Yo creo que esa parte es fundamental también. Si no hay más preguntas, Rafael. Un punto muy importante. Los drones son una oportunidad enorme para ofrecer servicios. Y mencioné hace un momento el caso de Unilever, por ejemplo. A Unilever no le interesa tener operadores de drones y meterse en problemas con la autoridad aeronáutica de cada país. No le interesa llevar una operación de mantenimiento de motores y cosas por el estilo. Yo te hago todo eso, Unilever. Yo te hago todo eso. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja para Unilever? Por un lado, respuesta inmediata, porque si tú tienes un incidente en el perímetro de alguna de estas grandes fábricas que tienes, puedes responder de manera muy rápida, pero con una cosa muy importante. No mandas a una persona a un sitio donde hay un intento de invasión del predio y lo expones a que le quiten sus cosas, sino que ya sabes que es una invasión de predio y ya de una vez llamas a la policía a que resuelva el problema. ¿Sí? Pero no expones a tu hombre. ¿Sí? Pero tú le dices a Unilever, no hay ningún problema, porque mire, yo estoy aquí pendiente de hacer la inspección perimetral y todo lo demás, pero ellos tienen una serie de tanques de diferentes propósitos. La misma aeronave que sirve para hacer la inspección de las cubiertas y tomar imágenes y decir, mire, aquí hay unos óxidos, aquí hay unas cosas, aquí está pasando esto, va a tocar. Y entonces, ¿ya qué pasa? Ya no solamente seguridad, sino que luego el mantenimiento dice, no, hágame un vuelo sobre los tanques cada mes, porque a mí me interesa ver que este óxido no avanzó, que qué tan rápido voy a tener que reemplazar X o Y sellos en una tubería, cosas por el estilo. Entonces tú empiezas a jugar con cada escenario porque te encuentras que la información que generan le puede servir a muchos. Dentro de 3 días van a decir, no, vamos a montar una bodega nueva. Pues tú coges el mismo dron, sacas unas imágenes fotográficas y sobre las máquinas fotográficas el arquitecto, ya con información georreferenciada, con base en esa información, te hace un diseño, pero ya aterrizado a información cartográfica al día. Entonces, ¡pum!, apareció otro beneficio. Entonces, tu cliente Unilever puede tener un montón de beneficios con una sola aplicación. Tú como oferente de servicios puedes reducir riesgos, ser más pronto y afianzarte más con ese cliente, porque en la medida
aquí entra un concepto que se vuelve muy interesante, que es el de data marketing. Resulta que entonces yo ya tengo información de seguridad, de mantenimiento locativa, ¿sí? Yo ya me convierto para ese cliente en un activo muy importante. Y tengo yo la capacidad de hacer propuestas innovadoras a ese cliente porque tengo información muy variada. Entonces, ahí hay una proyección comercial muy interesante para el que encuentre en los servicios de drones una oportunidad de negocio. Oye. No, estoy aquí. Ok. ¿Me escucha, Rafael? Sí, señor. Que por un momento perdí la conexión. Bueno, señores, yo creo que ya no nos queda sino agradecer con mucha emoción a Rafael Padilla su brillante exposición. Rafael, muchas gracias. Yo creo que el objetivo se logró. Yo pido un aplauso de todos los asistentes para Rafael y sobre todo esa voluntad de querer transmitir información, de querer hacernos parte de este nuevo mundo tecnológico que nos brinda oportunidades, como él bien dice, no solamente de ser mejores profesionales, sino de hacer nuevos negocios y brindar a nuestros clientes soluciones realmente efectivas. Y ahora quedará de parte de nosotros los profesionales de seguridad el estar atentos a eso y ver en qué medida podemos aplicarlos en los distintos casos. No todos los casos son iguales, pero hay muchísimos casos y como bien decía Rafael, cada día serán aplicaciones mucho más efectivas, ¿eh? Y que ese costo pretenderá también, podrá entonces equipararse y ser realmente beneficioso para las empresas. No nos queda sino agradecerte, Rafael, muchas gracias y muchas gracias a todos. Estén pendientes de del nuevo webinar para que nos enteremos igual que hoy de los avances que tenemos en nuestro mundo de la seguridad. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Un saludo cordial. Seguro que sí. Muchas gracias.